Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El pasado 26, día en que se conmemoró un aniversario más del natalicio del libertador de la República Dominicana, del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el obispo de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz, pronunció una homilía muy importante, la que denominó Duarte llora, en la que arremetió en contra de los funcionarios de estos tiempos, de los políticos de esta época y específicamente de los legisladores, sí, de los diputados y senadores de la República Dominicana. La denominó Duarte llora porque entiende que Duarte debe estar llorando al ver por las cosas que él luchó, por las cosas que él se sacrificó, abandonando todas sus comodidades en aras de la liberación del pueblo dominicano, en aras de liberar a la población dominicana, a la patria del yugo invasor extranjero. Sin embargo, viendo lo que han hecho todos los partidos que en los últimos 50 años han gobernado la República Dominicana, lo que han hecho y hacen todos los funcionarios públicos en contra de la población, a favor de grupitos, de criminales, de corruptos, de traidores, y en contra de la inmensa mayoría de nuestra población, entiende que Duarte debe estar llorando. Por eso la tituló Duarte llora. Y se refirió muy específicamente Monseñor Alfredo de la Cruz, el obispo de San Francisco de Macorís, a cómo los legisladores de hoy aprueban leyes sin ni siquiera leerlas. Sí, que vienen aprobando proyectos de leyes, sin leer siquiera lo que van a aprobar. Eso es una práctica que lleva muchos años. Aquí hace años ya que muchos legisladores, muchos diputados y senadores aprueban cualquier ley que le envíe el Poder Ejecutivo sin ni siquiera leerla. Por eso se han aprobado cosas repudiables, cosas que perjudican a la población, cosas, leyes que no deberían existir. Y por ahí existen leyes que están vigentes. Por eso hay muchas leyes que ni siquiera merecen que se respeten, que deben ser modificadas, que deben ser sencillamente eliminadas y sustituidas por una ley que favorezca a la población. Porque han sido aprobadas, como todo el mundo sabe, que una gran parte de los senadores y los diputados aprueban la ley. Aquí históricamente la opinión socorrida de la inmensa mayoría de la población, con mucha razón, ha sido como diputados y senadores, una inmensa mayoría, con algunas contadas excepciones, que actúan con responsabilidad, con seriedad, aprueban proyectos de leyes a base de que le dan mucho dinero, sectores interesados para que lo hagan, que le dan muchas prebendas, muchas comodidades, a cambio de que aprueben esa ley para que luego el presidente de la República la promulgue. Eso ha pasado desde hace muchos años. Por eso, esta vez, y sobre todo a raíz de la recién promulgada ley 124, que crea la llamada Dirección Nacional de Vigilancia, que le da la facultad al DNI para violar derechos fundamentales de muchos sectores de la población en sentido general, pero muy sobre todo de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, del trabajo periodístico, el trabajo de los periodistas y las periodistas, y de violar el derecho a no revelar la fuente noticiosa. Por eso, Monseñor de la Cruz, obispo de San Francisco de Macorís, se refirió en este momento a cómo aprueban leyes sin leerlas. Porque se ha dicho que muchos de esos diputados y senadores aprobaron esa ley 124 sin siquiera leer lo que estaban aprobando. Como dije en programas anteriores, sin siquiera medir el alcance que tenía esa ley, si era violatoria de derechos fundamentales de la gente, si era violatoria a derechos constitucionales. Es por eso que esa homilía del obispo de San Francisco de Macorís fue absolutamente importante. Por otra parte, señores, un tribunal de la República de Kenia ordenó
impedir el envío de tropas kenianas a tratar de ayudar a resolver la situación de crisis, de criminalidad, de pandilla que vive Haití hoy día. Sí, un tribunal de Kenia sostiene que la ONU, que las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, no puede ordenar que Kenia envíe tropas al extranjero. Que Kenia podría utilizar tropas dentro de su territorio, pero no que no tiene la facultad, según dice ese tribunal, de que Kenia envíe tropas al extranjero. Pero además, ese tribunal se basó, sobre todo, en que no existe un tratado entre Kenia y Haití. Así, no existe un tratado, no hay ningún acuerdo entre Kenia y Haití, lo que, según ese tribunal, imposibilita el envío de tropas militares o policiales a la República de Haití. El presidente keniano ha dicho que va a apelar la decisión de ese tribunal, porque es el Poder Ejecutivo, es el gobierno de Kenia que ha decidido enviar primero unos 1000 policías o soldados a Haití a combatir la pandilla delincuenciales que siembran el terror en la población haitiana. Ahora habrá que esperar si ciertamente el Poder Ejecutivo de Kenia va a apelar la decisión de ese tribunal, de esa corte, y qué va a ocurrir en adelante. Lo cierto es que la ayuda internacional a la población haitiana está entredicho, está en veremos. Todavía no hay nada concreto que se pueda afirmar va a pasar para que se combata, para que se ayude a desarmar, a apresar, a desmantelar definitivamente toda esa banda, toda esa pandilla criminales que prácticamente son las que gobiernan Haití hoy en día y que siembran el terror, secuestrando y cometiendo crímenes por miles de la población indefensa, la población inocente, no solamente de ricos, ni de exfuncionarios, ni de políticos, sino de cualquier estudiante, de cualquier empleado público o privado, de la población humilde, de la población indefensa de Haití. Y es necesario que cuanto antes se vaya en ayuda, no del gobierno haitiano, de la población haitiana, para que definitivamente haya la posibilidad de desarmar, repito, y reducir a la nada a todas esas pandillas crueles, criminales, que no tienen piedad para actuar en contra de la población. Y que se prepare el terreno en lo adelante para que se puedan convocar elecciones libres, que ojalá de esas elecciones, cuando sea posible realizarse, haya un gobierno democrático en la que la población pueda confiar y que trabaje a favor de la institucionalidad y sobre todo de la inmensa mayoría de la población, que es quien sufre en carne viva el crimen, la miseria y el desorden que hoy se vive en Haití. Vamos a esperar qué va a pasar al final, a fin de cuentas, con las tropas de Kenia y esta prohibición de ese tribunal a que sean enviadas hacia Haití. Vamos a esperar, ojalá, pero es urgente que la población haitiana necesita que no se siga en los medios de comunicación, la ONU, Estados Unidos, Canadá, hablando de ayuda, y no terminan de concretizar, de llevar a la práctica esas ayudas, sobre todo ayuda humanitaria, no intervenciones militares, ayuda humanitaria, ayuda con refuerzo para tratar de combatir el crimen organizado que siembra el terror en la población haitiana.